Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes y poder llegar a la intimidad de sus hogares, de sus casas. Pues es un privilegio de parte de Dios poder transmitir la palabra que trae bendición para todos nosotros. Y otra vez más, pues poder trasladar este tema, este mensaje que el Señor pues quiere trasladarnos a nuestras vidas. Yo quisiera, por favor, hermanos, que me pudieran acompañar y poder hacer una oración que represente la bendición de esta palabra para todos nosotros en nuestros hogares y en nuestras casas. Padre, te damos gracias y asimismo, Señor, bendecimos, Señor, esta palabra profética más segura que es la palabra, Señor, que está escrita. Y asimismo también te ponemos en tus manos, Señor, para que esta bendición, Señor, pueda llegar a los hogares y que asimismo también tú puedas traer, Señor, esa recompensa, Señor, para el pueblo, Señor, para tus hijos, Señor, que aquellos que están guardando tu palabra, aquellos que están viviendo en integridad delante de ti y que, Señor, esto pueda ser un sello, Señor, apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos amados. Eh, pues yo quisiera seguir desarrollando este tema hemos estado hablando de la abominación y hoy quiero pues hablar quiero ir como que entrelazando el asunto de la abominación y hoy quiero hablar acerca de los ídolos abominables en relación a lo que el Señor, pues a la luz de la palabra de Él, habla acerca de lo que no es agradable al Señor, pero específicamente aquí, el otro día estuvimos hablando de la abominación desoladora, ahora vamos a hablar de los ídolos abominables. Entonces nos damos cuenta que si hay ídolos abominables para el Señor y de los cuales también nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, debemos de identificar realmente que lo que Dios trae para este pueblo, ¿verdad? Lo que Dios tiene para el pueblo que realmente es un pueblo idólatra, que no, que hace las cosas que no son agradables para el Señor. Y dentro de esto hay ídolos que son realmente detestables para Dios. Claro, usted puede decirme, pero yo tampoco no tengo esa clase de ídolo, pero acuérdense que todo esto es una forma espiritual, es una forma que el pueblo de Israel para nosotros es una sombra para lo que está aconteciendo hoy en día para la iglesia de Cristo. Entonces, yo considero que también deberíamos de ponerle un poco de zoom, un enfoque muy importante en este momento. Fíjese que yo le tengo aquí en el tema los ídolos abominables y abajo le puse el numeral en el hebreo que es el 8251. La palabra sí está un poquito complicada poderla pronunciar, pero voy a tratar dentro de lo que pueda. Es shinkux, algo así. Entonces, esa palabra es de estos ídolos que son abominables. Y esta palabra shikuts es nauseabundo, sucio. Imagínense, mire, esa palabra es sucio, inmundo, idólatra, ídolo, abominable, abominación, ídolo, inmundicia, cosa repugnante, asqueroso. Entonces, imagínense lo que representa esta palabra, ¿verdad? Esta palabra de ídolo, estos ídolos que son abominables para el Señor. Entonces, creo que deberíamos de evaluar y realmente ver nosotros en este momento y este tiempo qué es lo que está siendo agradable a Dios y qué no está siendo agradable y lo que es peor aún, que es abominable. Y mire lo que y aquí está donde la base de partida. No quiero dar tanta introducción como otras veces. Hoy quiero ir de lleno al asunto de la administración acerca de estos ídolos abominables, porque para mí me parece muy importante ver el libro de Ezequiel, capítulo 8, el profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 5 en adelante, y vamos a darnos cuenta un montón de series que nos deja ver este relato del profeta Ezequiel acerca de la abominación, de los ídolos abominables. Y es algo que realmente para nosotros debe de ser importante y que nosotros evaluemos realmente si nosotros no estamos cayendo en este, mm, en este asunto, ¿verdad? En lo que este pueblo también de Israel cayó en su momento. Y esto debe ser para nosotros
una luz de emergencia, porque creo que me llama la atención. Vamos a ir leyendo y usted se va a dar cuenta de lo que va relatando el profeta. El profeta Ezequiel, y dice el capítulo 8 versículo 5: y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte de la puerta del altar, estaba el ídolo de los celos a la entrada. Imagínense, pues ya para empezar, ahí ya tenemos identificado un ídolo, y es el ídolo de los celos. Entonces, creo que aquí ya empezamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, para empezar, hermanos, hay que darnos cuenta si usted es celoso o usted es celosa, hermana. Entonces, ahí ya tenemos que empezar a darnos cuenta que ya las luces ya nos están marcando el tablero, que hay algo anormal, ¿verdad? Dentro de puro el tablero de un vehículo, ¿verdad? Cuando usted mira que se le enciende una luz, algo está pasando, algo que no está normal. Entonces acá el ídolo de los celos, que es una administración también para nosotros, es una forma que también ya da índices que hay algo que no está bien. Ya nos está dando alguna señal que las cosas no están bien. Entonces mire lo que dijo. Dice el versículo 6: entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que cometen aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario. Mire qué impresionante, porque esos ídolos abominables los están haciendo adentro de la casa de Israel. Está dentro de la casa. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ver si realmente, mire, pues cuando estamos haciendo algo que no es para el Señor, inmediatamente el Señor se aleja, Él no está ahí. Entonces son esas cosas, porque dice, entonces me dijo, hijo de hombre, ver lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí en la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario. Entonces, hay veces, hermanos, que nosotros como hijos de Dios alejamos al Señor, alejamos la presencia de Dios, porque por las abominaciones, por los ídolos que tenemos dentro de nuestra casa, y entonces, o dentro de nuestra vida, dentro de nuestra familia, llámese de esta manera. Y otra de las cosas que nosotros deberíamos de aprender a evaluar también dentro de este asunto es que cuando estamos viendo de la casa de Israel, entonces nos damos cuenta que es una familia con principios, una familia con palabra de Dios. Entonces puede ser que dentro de nuestra casa haya principios, haya palabra de Dios, pero realmente lo que estamos cometiendo, hermanos, está haciendo que el Señor se aleje de nuestra casa, se aleje de nuestra familia por todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Abominaciones. Imagínense, hermanos, o sea, ¿habrá algo mayor todavía que se aleje la presencia del Señor a raíz de todo esto? Y dice el versículo 7: después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí, había un agujero en el muro. Mire pues, versículo 8, Ezequiel 8:8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Versículo 10. Entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Entonces aquí nos damos cuenta una figura, hermanos, de las cosas que habían escondidas ahí. Y dentro de las cosas que nos deja ver es que habían reptiles, bestias y cosas abominables. Entonces, esto, claro, es una figura, porque yo creo que usted no va a usted decir, ah, gloria a Dios, yo no tengo serpientes en mi casa, yo no tengo alguna bestia. Entonces, no se trata de esto, es algo, esto es una figura. Es algo realmente que en lo espiritual, hermanos, puede hacer que estemos siendo ministrados una especie de estas, de esto que nos deja ver la Biblia acerca de reptiles, acerca de bestias y cosas abominables. Pero lo más impresionante, hermanos, de que estaban grabados en el muro por todo alrededor de la casa. Entonces, son cosas, hermanos, que realmente puedan estar ocultas, son cosas ocultas que puedan estar dentro de la casa. Acuérdese que él vio un agujero. Y entonces no se notaba, o sea, no se notaba, solo por el agujero, siendo muy perpicaz, se podía dar cuenta de las cosas que estaban adentro.
De lo contrario, nadie se daba cuenta. Pero entonces él le dijo, ve y cava. Y entonces, y él cuando empieza a cavar el muro, se dio cuenta que había una entrada, o sea, que había una puerta abierta. Había algo que realmente no estaba siendo agradable a Dios. Y cuando va y entra, se da cuenta, hermanos, que dentro de las paredes habían cosas que estaban grabadas. Y dentro de ellos hay reptiles, bestias y cosas abominables. Entonces, esto en el mundo espiritual definitivamente es una administración terrible, ¿verdad, hermanos? Porque realmente usted mira por decirlo así, la figura de la serpiente, pues ya para qué más hablar de eso, ¿verdad? Si hablamos de sapos y de ranas, vemos que también esta es una plaga que también ministró Israel, perdón, en el pueblo de Egipto, cuando Moisés sacó a libertad a Israel de Egipto. Entonces nos damos cuenta que cada una de estas administraciones, hermanos, tiene algo en lo negativo, ¿verdad? Entonces vemos también, si vemos a las bestias, nos podemos dar cuenta también que el enemigo anda como un león rugiente, ¿verdad? O sea, vemos una figura de bestia, vemos también a los osos, también de una figura acuérdense que David decía que él peleaba contra los osos. Entonces nos damos cuenta que estos son enemigos de las ovejas, son enemigos ahí sí que del pueblo de Dios. Entonces vemos cada una de estas cosas. Entonces vemos que son ídolos que están en la casa de Israel. Hay cosas en lo oculto, hermanos, que realmente creo que nosotros deberíamos de hacer una evaluación interiormente y evaluar realmente cómo estamos nosotros, qué cosas tenemos ocultas dentro de nuestra casa, qué cosas le ocultamos a nuestro cónyuge, qué cosas le ocultamos también a nuestra familia, de que realmente son cosas que nos guardamos, que hemos hecho y que realmente no están bien. Entonces, hermanos, creo que es una forma de evaluar qué cosas tú le ocultas a Dios. O sea, si vamos ahí, vamos a darnos cuenta otras cosas también son muy importantes. ¿Qué cosas le estás ocultando? ¿Qué secretos tienes tú dentro de tu vida que realmente, aunque el Señor todo lo sabe, Él lo sabe, pero también a veces uno lo esconde, ¿verdad? Acuérdense que Adán se escondió también, ¿verdad? Lo que dice el versículo 11, siempre hablando del profeta Ezequiel capítulo 8, y de pie frente estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. Mire, esto realmente es preocupante, porque cuando nos deja ver que eran ancianos de la casa de Israel, o sea que esto me deja ver que aquí había un rango importante en la congregación, en la iglesia, y pueda ser, hermanos amados, yo quiero hablar acá específicamente a todos los hermanos de la iglesia, pero específicamente a aquel hermano o hermana que tiene una delegación, tiene una autoridad dada por Dios dentro de la congregación, hablando a los ancianos, y llámese también pueda ser un discipulador o una ayuda de discipulador, un obrero. Entonces creo que deberíamos de evaluar también, hermanos, qué cosas no están bien, porque aquí nos estamos dando cuenta que hay 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel y Hasanaías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con un incensario en la mano y el aroma de la nube del incienso subía. O sea que ellos estaban dando una adoración, imagínense, estaban dando una adoración, pero la adoración no era para Dios. Entonces es aquí donde nosotros debemos de tomar en cuenta esto. Entonces dice el versículo 12, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas, porque ellos dicen, el Señor no nos ve y el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás, versículo 13, que cometen mayores abominaciones. Ahora bien, mire pues hermano, es algo bien impresionante, porque entonces, ¿quiénes eran los que tenían las imágenes grabadas ahí en esa cámara? Eran los ancianos, lo que habla de los reptiles, de las bestias y de las abominaciones. Entonces, eso es algo abominable para el Señor. Entonces, yo creo, hermanos, que realmente nosotros deberíamos de evaluarnos y de darnos cuenta realmente cómo está siendo nuestra vida íntima, nuestra vida privada con el Señor. Entonces, aquí donde todos debemos de evaluarnos, hermanos. Creo que ahora hay tiempo para Dios, pero creo que ese tiempo no se lo estamos dando a Dios, nos lo estamos dando a nosotros en saciar lo que a veces el enemigo utiliza para tratar de engañar nuestra alma y enfocarse en hacer lo malo. Entonces vamos a Ezequiel capítulo 8, versículo 14 en adelante. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que estaba al norte.
y he aquí, habían ahí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Mire pues, o sea, que aquí ya no hay mujeres que están llorando por la presencia del Señor, están llorando por Tamuz. Imagínense lo que está pasando aquí. Y me dijo, has visto, hijo de hombre, y aún verás mayores abominaciones que estas. O sea, ¿habrá algo mayor todavía que esto, hermanos? Entonces, imagínense esto. Y dice, versículo 16, entonces me llevó al atrio. Ahora se da cuenta, mire pues, nos llevan a la entrada. En la entrada, ahí en la puerta están los ancianos. Ahora aquí entramos al atrio. Mire qué tremendo, porque los ancianos ni siquiera estaban en el atrio, estaban en la puerta. Qué tremendo, o sea, los ancianos han abandonado el lugar donde a ellos les corresponde estar. Entonces dice, y me dijo, has visto, hijo de hombre, aún verás mayores abominaciones que esta. Versículo 16, entonces me llevó al atrio interior. Ahora aquí sí ya entramos. Me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y he aquí, a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente. Mire, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. O sea que aquí dejaron ellos de adorar a Dios nuevamente y estaban adorando otra especie, estaba teniendo otra clase de ídolo abominable y le estaban dando la espalda a Dios. Entonces, hermanos, yo creo que realmente, si usted está poniendo atención, mire, aquí van hablando de tres grupos. Están hablando de los ancianos, están hablando de las mujeres y están hablando de otro grupo de hombres que son 25. Los ancianos son 70, las mujeres no tienen un número específico, pero sí está hablando de estos hombres que son 25. Ajá. Y dice que habían como unos 25, o sea, no era exactamente el número. Y la cara del oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Versículo 17, y él me dijo, has visto, hijo de hombre, ¿le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido? Que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Mire, esto es impresionante, porque si usted logra comprender acá, entonces de estos 25 hombres que están en el atrio interior, si lo vemos entre el versículo 16 y 17, usted se da cuenta que es la alabanza y es la danza. Y ellos le están dando la espalda al Señor. Le están dando la espalda al Señor, hermanos. Y es aquí donde nosotros debemos de cuidar y evaluar entonces realmente lo que realmente está pasando acá. Que estamos dejando la adoración que es al Señor y se le estamos dando la espalda. Y hoy hay que tener mucho cuidado, hermanos de la alabanza, hermanos de la danza. Yo creo que hoy, pues muchos de ustedes, pues ya no están metidos de lleno, pues en la casa del Señor. No sé cómo estarán dentro de su casa, pero el asunto está ahora, pues tú a quién le alabas, tú a quién le adoras. ¿O será que ahora, como ya no estás haciendo la iglesia, dejaste de adorar, dejaste de cantar, dejaste de usar tu instrumento? Pero miren pues, el punto es pero ¿hacia quién le estás dando la adoración? ¿Hacia quién estás dando tu alabanza? Miren, con el respeto, sí, con mucho respeto, no es que quiera atacar a alguien, pero realmente, a veces yo veo hoy en día, que cada quien agarra su instrumento y se ponen y se graban. Y cada quien con su instrumento dice que tocando todos una misma alabanza. Entonces yo digo, ok, está bien, perfecto. Pero ¿es necesario que usted lo tenga que subir y que la gente se dé cuenta? ¿O por qué lo está haciendo? Para que miren que usted sí puede. No, hombre, si la alabanza y la adoración tiene que ser en intimidad para el Señor, hermanos amados. Amén. Entonces, realmente está bien si tú quieres seguir ensayando, tocando en tu casa, gloria a Dios, pero ¿por qué tienes que estarte grabando ahí y que hagan como 4 o 5 ahí tocando la misma alabanza para que la gente se dé cuenta que tú sí puedes tocar? No se trata de eso, porque entonces ya no estás haciendo adoración al Señor, estás adorándote a ti mismo. No se trata de eso, hermano, por el amor de Dios, entiéndelo, compréndelo. Tal vez dirán, el pastor hoy se está volviendo muy religioso, muy cuadrado. No es eso, te estoy cuidando de algo. Te estoy anunciando, te estoy diciendo de qué es lo que tú debes de cuidarte, de esos ídolos abominables. Mire pues, eso es tremendo.
Y dice, termina el versículo 17, porque han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces, porque aquí se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, versículo 18, yo ciertamente obraré con furor y mi ojo no tendrá piedad y ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Entonces, es terrible, hermanos, cuando miramos entonces la alabanza, cuando miramos acá, que realmente nosotros, hermanos, debemos de cuidarnos de esto, ok, si tú estás haciendo adoración, estás ensayando dentro de tu casa, estás haciendo alabanza, hazlo con todo tu corazón para el Señor. Y este es el momento, aquellos que cantan, pues agarra aunque sea un peine, ¿va? Y ponte a cantar y adórale al Señor, pero es necesario que te grabes para poderlo subir a las redes. Porque entonces ahí estás perdiendo la perspectiva. Estás perdiendo realmente hacia quién tú le estás dando la adoración y la alabanza. Entonces son cosas que hoy en día pues ha estado tan común, a menos ustedes dirán, a la pastor, pero y entonces y ahora cómo vamos a hacer los cultos en la casa. Mire, yo estoy de acuerdo, creo que nosotros hemos estado utilizando un método de estar poniendo las alabanzas pregrabadas de las que antes hacíamos en la iglesia. Perfecto, ahí tú puedes agarrar tu pandero, danzar, agarra tu pandero, tu guitarra y todo, y ahí ponte a hacerle fiesta al Señor, pero ya cuando tú ya personalizas algo y que te estás grabando y que me miren, no hombre, sí, es como que, miren, perdonen hermanos, perdonen, pero es algo que pasaría lo mismo conmigo, es como que yo me pusiera, hermanos, a grabar, que de hecho yo no estoy de acuerdo con eso también, que se ponen los ministros, se ponen los pastores, se ponen un montón de predicadores, y se ponen, hermanos, delante de la cámara, y se ponen a orar, y se ponen a llorar, para que todos lo miren. Pero si, hermano, si todo eso es en lo íntimo, eso es en la intimidad. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, porque el que te tiene que ver es Dios, no para que te miren los demás. Y lo mismo pasa con el asunto de la alabanza. Lo mismo pasa con el asunto de la danza. Entonces, yo quiero que me entiendan este punto, hermanos, que son ídolos abominables. Amén. Entonces son cosas que debemos de cuidar, hermanos. Claro, yo entiendo, tal vez el pastor, el predicador está bajo la unción y todo el asunto, ha predicado y después de la prédica ahora y se le salen unas lágrimas o llora, pues estoy de acuerdo, pero que ya que tú te pongas a grabar y que tú ahí te pones a orar y te pones a llorar, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No es ese el punto. Entonces creo que son cosas que eso tiene que ser en lo íntimo, hermanos. Amén. Entonces, espero que usted me esté entendiendo, hermano y hermana amada, y perdón si usted piensa que a mí ya me hizo efecto la cuarentena, ¿va, hermanos? Que el pastor ya está un poco agrio, rancio, ¿va? No se trata de eso, sino que estoy tratando de cuidarlos a ustedes de las cosas que realmente no caigamos en esta situación que son ídolos abominables, que son esos ídolos abominables que son shukuts, así es en el hebreo, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Mira lo que dice Deuteronomio 29, 17 en adelante. Dice esta Reina Valera 60, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y de oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces, mira, hermano, mira qué tremendo es esto. Porque cuando tú empiezas a tener una idolatría, cuando tú empiezas a tener un ídolo abominable, lo que empieza a manifestarse en ti, hermanos, es hiel y ajenjo. Y de eso debes de cuidarte. Y es ahí donde tú debes de evaluarte, ¿verdad, hermanos? Porque yo les aseguro, muchos hoy de los que les estoy hablando de esto, hay algunos que ya se enojaron. Hay unos que ya se les salió la hiel, no la miel, la hiel. Y otros ya el ajenjo, ya están amargados. Sí, que el pastor, que quien lo entiende, ya no. Entonces hay un ídolo, hermano, hay un ídolo, hermana. Entonces de eso hay que cuidarnos, hermanos amados. De verdad, de eso debemos de cuidarnos. Que Dios nos ayude en este momento tan difícil. Va, entonces sigamos hablando de los ídolos abominables. Ya salimos de Ezequiel. Va, ahora vamos a hablar de Reyes, Segunda de Reyes 23:13, siempre en la Reina Valera 60, y dice, asimismo, profanó
el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Mire hasta dónde fue a parar Salomón, hermanos. Mire, qué terrible, siendo un rey con un corazón entendido, siendo, hermanos, un hombre con sabiduría y además, aconsejado por su madre, por Betsabé, no por la suya, sino que por la madre de Salomón. No piensa que yo ya la estoy maltratando, no, por la madre de Salomón. O sea, mire, si alguien tuvo consejos sabios de una buena madre, fue Salomón. Y usted lo ve en el libro de Proverbios. Usted mira a la mamá, hermanos, de Salomón, va de aconsejarlo y le dice: hijo mío, no entregues tu corazón a las mujeres. Y mire, hermano, empieza a darle un montón de consejos. Aparte del consejo que le dio David, que uno le dio, pero bien colocado, ¿va? Cuando le dijo Salomón, solo sé hombre, le dijo, ¿verdad? Imagínense con lo que le salió David, ¿verdad? A Salomón. Y aparte Betsabé, ¿verdad? Que usted sabe que Betsabé era la mamá de Salomón. Entonces usted se da cuenta que, mire, él iba con un montón de consejos, de instrucciones. ¿Y qué fue lo que hace Salomón, hermano? Pongón, se va a quebrar la cara, se mete con las mujeres donde realmente no tenía que meterse, se le manifiesta el ancestro. Y aparte de eso, hermanos, el problema es que después edifica altares para ídolos, y dentro de ellos está Astoret, que es ídolo abominable, Quemos, ídolo abominable, y Milcón, ídolo abominable. Imagínense, hermano, o sea que él era de 3 por 1, ya ni siquiera era uno, era 3. Entonces tendríamos que indagar quién es Astoret, quién es Quemos y quién es Milcom, porque usted dirá: ay, gloria a Dios, pastor, yo ni siquiera, yo aquí el único que conocía eran otros ídolos, porque aquí en Guatemala son otras las huestes espirituales, ¿va? Las que se menea. Por eso muchos pueden decir que es Astoret. Yo no tengo nada que ver con Astoret, con Quemos y con Milcom, pero realmente sí es una figura que pueda estar nosotros influenciando hacia nuestras vidas. Y entonces tendríamos que ver quiénes son cada uno de ellos. Entonces mire quién era Astoret. Astoret era el nombre de la diosa suprema de los cananeos. O sea, se da cuenta pues que era Canaán, quienes la consideraban el homólogo femenino de Baal. Su nombre y el culto dedicado a ella tiene su origen a la diosa Ishtar de la religión babilónica, o sea que venía de Babilonia, la cual era consideradamente originalmente una deidad hermafrodita, es decir, que tenía ambos sexos. Ahí está el asunto, apareció el peine, porque entonces hoy en día puede ser, hermanos, que nosotros estemos siendo tolerables a estas cosas, de lo que hoy el mundo está tratando de trasladar y creernos, ¿verdad, hermano? Haciéndonos creer que hoy no se sabe quién es quién, va, hermano, no se sabe si es hombre, si es mujer, o si es mujer y si es hombre. Entonces, hermanos, realmente nosotros tenemos que estar definidos en esto, y que nada de esto debe de movernos, hermanos, de la fe, de lo que dice la palabra. Y mire, esta diosa Astoret, o sea que usted se da cuenta, hermanos, era una diosa, pero realmente no se sabía si tenía ambos sexos, era hombre y mujer, y hoy en día eso es lo que se está manifestando, hermanos, en el mundo, y hay un montón de gente que está tolerando esto, que está diciendo: no, hombre, tienen derecho a elegir, tienen derecho a vivir como ellos quieran. No, señor, no se puede. Esto es algo que está influenciado bajo un ídolo abominable. Entonces, ahora bien, viéndolo hoy de este lado, de este otro lado de la moneda, entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mundo? Hay ídolos abominables, hermanos. Hay ídolos abominables que nosotros deberíamos de considerar y de cuidar, hermanos, en el nombre de Jesús, y que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? A poder ser librados de este tiempo. Entonces dice: pero con el paso del tiempo se le fue identificado únicamente como una deidad femenina. O sea, se le consideró conforme el paso del tiempo como una identidad femenina, pero realmente era hermafrodita, siendo la única diosa venerada por los asirios y los babilonios, quienes le atribuían la misma autoridad y reconocimiento que a las deidades masculinas.
En cierta forma, se puede decir que Astoret es el origen y el símbolo de la homosexualidad, lo cual es claramente definido por el Señor como una abominación. Entonces, hermanos amados, entonces creo que nosotros deberíamos de cuidar eso. O sea, entre otras palabras, siendo Salomón el hijo de David, siendo Salomón un hijo bien instruido y enseñado y aconsejado por su mamá Betsabé, él siendo el rey. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos deja ver acá? Que realmente entonces llegó a tal grado, hermanos, Salomón, de tolerar la homosexualidad. A tal grado se degradó. Entonces, realmente de eso debemos de cuidarnos, hermanos. Realmente nosotros debemos de ser firmes en las decisiones y en todas las cosas, ¿verdad, hermano? Que realmente es hombre y es mujer. Es mujer y es hombre. O sea, ahí nada más. No hay para otro lugar. Y son cosas que nosotros debemos de cuidar. Y mire, en apoyo a esto, dice Levítico 18:22, en dos versiones diferentes. Tenemos la Biblia Jerusalén, tercera edición, y dice, y no te acostarás con varón como con mujer, es una abominación. Biblia de lenguaje sencillo, nadie debe de tener relaciones sexuales con otro hombre, eso es algo que me repugna, dice el Señor. Mire, hermano, entonces realmente estamos viendo a la luz de la palabra que hay cosas que no están bien, hay cosas que realmente nosotros debemos de evaluar, hermanos, y de considerar en el nombre de Jesús, que realmente hay ídolos abominables y dentro de esto está este Dios, ¿verdad? O diosa, como le hemos hablado, que es Astoret. Y de eso nosotros debemos de cuidarnos, hermanos, en el nombre de Jesús. Y yo los cubro, hermanos amados, y que usted también se meta bajo esta cobertura y que usted no sea tolerante a estas cosas que hoy el mundo está tratando de trasladar, hermanos, y que lo ve hoy todo tan normal, todo como que todo está bien, no pasa nada, es lo más normal del mundo. ¿Y qué culpa tiene el muchacho? ¿Qué culpa tiene la chica? No, hermano, un momento, o sea, no es así. Aquí hay una influencia, hermanos, que se ha metido a la familia, se ha metido a la casa, y son cosas que nosotros debemos de cuidar. Sigo el relato de esto de Astoret. Los babilonios también creían una fábula acerca de un enorme huevo que cayó del cielo del río Éufrates, del cual se supone que surgió de la diosa Ishtar, Astoret. Por esta razón, algunos pueblos antiguos consideraban el huevo como un símbolo de fertilidad y renovación de la vida, de manera que acostumbraban pintar huevos con diferentes colores y comerlos durante un festival de primavera. Mucho tiempo después, la iglesia de Roma adoptó esta costumbre diciendo que el huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo. Que me caigan bien, hermanos. No, ahí sí ya me enojé. No, estamos broma. No, pero imagínense, esto es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hoy usted se da cuenta de los huevos de Pascua. Usted dirá, aquí en Guatemala tal vez no hay no es tan sonado, tan mentado, tan mencionado los huevos de Pascua. Entonces, pues los cascarones, vaya pues para que me entienda, el carnaval. Se da cuenta de dónde vienen todas esas cosas. Todo trae un origen, hermanos, y el origen es de este Dios, que es un ídolo abominable, un Dios con D minúscula, o diosa, ¿va? Porque aquí ya no se le atina, ¿va, hermanos? Porque ya yo que dice que era hermafrodita, tenía ambos sexos. Después en el tiempo ya se le fue definiendo como una diosa, como un ente femenino, pero después, ahora resulta, como dijo aquel, y ahora quién puso este huevo, va, porque ahora resulta que es una costumbre de un huevo, ¿verdad, hermanos? Que es la fertilidad, y mire lo que dice acá. Dice, mucho tiempo después la iglesia de Roma adoptó esta costumbre diciendo que el huevo era un símbolo de la resurrección de Cristo, dando lugar a la tradición de los huevos de Pascua, cuya celebración se celebra en el llamado Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. Es una muestra clara de sincretismo con la religión babilónica. Entonces se da cuenta, hermanos amados, de verdad, por el amor de Dios, usted papá, usted mamá, también por favor, usted debe de tener en conocimiento y en conciencia todas estas cosas que también a veces lo hacen dentro de las escuelas, dentro de los colegios, algún centro educativo, o donde usted, hay lugares que festejan estas cosas, y usted pues debería de alzar la voz y decir, bueno, mis hijos no participan en estas cosas, ¿verdad? Al menos yo en su momento, cuando mis hijas estaban estudiando, normalmente, porque ahora pues ya mis hijas estudian en línea, gracias a Dios,
Pues en su momento yo tuve que ir a hablar varias veces al colegio con el director, hermanos, o con el dueño, y hacerles ver que realmente mis hijas no participaban en ninguna de esas actividades. Porque yo entiendo pues que entonces a dónde estamos entregando a nuestros hijos, hermanos. ¿Qué ministración estamos dando a nuestros hijos? Y usted debe de tomar cuidado en eso. Y dentro de esto también pues aprovecho, ya que me agaché, voy a soplar el fuego. Aprovecho también con ustedes, mamás, de verdad les hablo en el nombre de Jesús. Tampoco no metan a sus hijas, de verdad, hermanas. Se lo digo con mucho amor y con mucho respeto. No ponga a sus hijitas, hermanas, a que participen en los concursos de reina en la escuela, en el colegio, en el instituto. No lo hagan, hombre, están exponiendo a sus hijas, de verdad, hermanos. En el nombre de Jesús, yo se lo pido que no lo haga. Aunque usted me ha dicho, es que mi hija es la que siempre ha salido, ella de reina desde parvulitos. Pues ya me decía que desde que nació, pero va, está bueno. Pero desde parvulitos, ¿y qué hago con la pobre niña? Pues hay que hablarle y hacerle ver que realmente eso no es agradable a Dios. Estamos entregándole a un ídolo que es de un ídolo babilónico, hermanos. Es una mezcla, es un sincretismo entre la iglesia, hermanos, tradicional y Babilonia. Entonces, cuando hablamos de sincretismo, esto me viene a mí. También ahora hablando aquí de nuestra cultura, por decirlo así, nuestra idiosincrasia, y no es que los esté maltratando, hermanos, sino que la idiosincrasia es es la manera de cómo nosotros fuimos formados acá en nuestro país, en Guatemala. Entonces usted se da cuenta que vienen los españoles, conquistan nuestro país, hay una mezcla, hay un sincretismo entre la religión que ellos traían, hermanos, y las culturas y las creencias que tenían los indígenas aquí en nuestro país. Entonces ellos vienen y hacen una mezcla, eso es el sincretismo, las creencias de ellos en la religión con las creencias de ellos de sus antepasados, y eso es lo que hoy en día, hasta el día de hoy, se sigue manifestando y se sigue moviendo en todo este momento, hermanos. Entonces, de estas cosas son las que nosotros debemos de cuidar y de tener esas cosas, poner mucho ojo en lo que hacemos. Ahora vamos a ver que Mos, mire, números 21-29, y dice Biblia en lenguaje sencillo: pobre de ti Moab, qué mal te fue, pueblo de Dios, pueblo del Dios Quemos. Ese Dios dejó que el rey Sihón se llevara presos a tus hijos y también a tus hijas. Mire, vuelvo a la carga, nos damos cuenta, este es otro Dios que anda interesado en tus hijos. Entonces mire lo que dice en Primera Reyes 11:7 de las Américas. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces Quemos está íntimamente ligado, hermanos, al entregar a nuestros hijos a ese ídolo. Y vuelvo a la carga con lo que le estoy hablando. Entonces, mire lo que dice Segunda de Reyes 3:26 y 27. Ya voy un poquito avanzado porque el tiempo ya me lleva corriendo. Al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, mas no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre la muralla, y hubo una gran ira contra los israelitas, quienes se apartaron de ahí y regresaron a su tierra. Entonces miren lo que hace este rey, hermanos, de Moab, cuando vio que estaba perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un sacrificio. Sacrificó a su hijo, hermanos, al primogénito, y se lo ofreció en el holocausto a este rey Quemos, hermano. Entonces, mire, esos son los pactos, ¿verdad? Que hoy nos damos cuenta, los pactos que a veces los ancestros han hecho ese pacto con los hijos, ¿verdad? Y por lo regular es el primogénito, pero realmente se trae su antecedente, que es de Quemos. Entonces, de ahí son las cosas que nosotros debemos de cuidar, hermanos, en el nombre de Jesús, y que Dios nos ayude, porque mire este rey, mire lo que hizo. Entonces dice este versículo 27 en la Biblia del lenguaje sencillo, y dice: y llevó a su hijo mayor hasta el muro de la ciudad, y ahí lo mató y lo quemó como una ofrenda a su Dios. Ese hijo hubiera sido el rey después de él. Al ver esto, les dio tanto miedo a los israelitas que dejaron la ciudad y regresaron a su país. Entonces usted se da cuenta que hay pactos, hay cosas. Entonces nosotros como padres, hermanos, debemos de cuidar a nuestros hijos. Y dice: la forma de adoración a este ídolo Quemos incluía, entre otras cosas, sacrificios humanos, principalmente el sacrificio de hijos de quienes le adoraban a este Dios. Amén.
Voy a terminar con Milcom porque para hablar de los tres estos dioses, ya con esto termino. Y mire lo que dice Primera de Reyes 11:5 y dice Biblia de las Américas: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Versículo Levítico 18:21: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Señor, tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Milcom es un sinónimo de Moloc. Es un ídolo de bronce cuyo vientre era un horno de fuego en que los paganos sacrificaban a sus primogénitos, lo cual claramente es repudiado por el Señor. Moloc en el hebreo 44:28, que es Melec, significa un rey príncipe, un rey tirano. Y aquí le tengo yo esta imagen, que espero que se la pongan ahí. Mire, es una figura del rey Moloc, de cómo le entregan sus hijos a este rey, y dice que en el vientre él tenía un horno, y ahí era donde metían a los hijos, y ahí era donde ellos los sacrificaban y los ofrendaban. Entonces, voy a terminar con Amós 5:26 y con Hechos 7:43. Y miren lo que dice la Biblia de las Américas, Amós 5:26. Más bien llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quillum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Hechos 7:43 dice: también llevasteis el tabernáculo de Moloc y a la estrella del dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas, y yo también os deportaré más allá de Babilonia. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que el pueblo de Israel, mire, ya los había liberado el Señor, pero ahí andaban chineando sus ídolos, ahí los andaban cargando, ahí andaban. ¿Por qué razón? Porque era lo que ellos habían aprendido en Egipto. Eran cosas que realmente nosotros debemos de cuidar, debemos de notar, y lo curioso es que el culto a Moloc está relacionado con la estrella de Renfán, que después sería conocido como la estrella de David. Pongan mucha atención. Y adoptada por el movimiento sionista como símbolo de identidad nacional. O sea que esa estrella de David que a usted le han enseñado, esa no es la estrella de David, es la estrella de Moloc. Amén. Entonces, hermanos, si usted mandó a hacer su estrellita y la pegó en su puerta, mándela a quitar, porque realmente eso no es bueno. Eso pasa porque a veces no sabemos, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, dicha estrella se utilizaba por los ocultistas como un portal para comunicarse con el mundo de las tinieblas, y también hay quienes aseguran que se utilizaba por las sociedades secretas con propósitos similares, partiendo del hecho que aparece formada por 3 estrellas pequeñas en el gran sello del nuevo orden mundial en el billete de $1. Imagínense dónde lo puede ver usted. Lamentablemente muchos cristianos se identifican con dicha estrella, creyendo que es un símbolo de amor o apoyo al pueblo de Israel, pero la mayoría de ellos no sabe que la realidad está llevando un símbolo del culto o un ídolo abominable de los amonitas. Qué terrible, hermanos. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de cuidar eso, hermanos, en el nombre de Jesús, y que realmente pues usted debemos de entender cada una de estas cosas. Entonces, hermanos amados, yo quiero terminar y decirle, hermanos, debemos de renunciar a esos ídolos abominables por el bien de todos nosotros. Mire, me quedaron 2 presentaciones, la voy a terminar para que ya no me quede yo ahí. 1 Corintios 10:6 en adelante, y dice: y estas cosas sucedieron como ejemplo por nosotros, a fin de que no codiciamos lo malo como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. De esto, versículo 6, 1 Corintios 10:6, de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. No debemos desear hacer lo malo como ellos. Versículo 7, esta es la Biblia del lenguaje sencillo: ni debemos adorar a los ídolos como hicieron algunos. Así dice la Biblia: la gente se sentó a comer y a beber y luego se puso a bailar en honor de los ídolos. Versículo 8, tampoco debemos de tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos, por eso en un solo día murieron 23,000. Entonces, hermanos amados, nosotros deberíamos de cuidarnos en cada una de estas cosas, en este tiempo, en este momento, porque acuérdense que ahora hay más tiempo para que el enemigo nos bombardee. Hoy en día las plataformas de películas, también Netflix, usted se va a dar cuenta, yo le hablo de eso porque es lo que yo tengo y lo que yo a veces he echado un ojo, está lleno de un montón de esas cuestiones ocultas, y usted se da cuenta, y es cierto, ya aparecen las estrellas.
esa estrella de la que le estoy hablando ahorita de último, ahí aparecen para hacer ellos los pactos, y igual en el billete de dólar, ahí también está. Pero bueno, hermano, esto es algo, una forma de instruirle a usted, ¿verdad? Que usted aprenda y que también renunciemos consciente e inconscientemente en el nombre de Jesús. Oro por ustedes. Papito lindo, en esta hora yo me presento delante de ti y hoy presento la vida de tu iglesia, de tu amada, y que hoy traigas una limpieza, una descontaminación, una purificación, Señor, en su ser integral, cuerpo, alma y espíritu, y que así mismo tú puedas entrar, Señor, en la intimidad de sus vidas, en la intimidad de sus hogares, de sus casas, y todo aquello que sea un ídolo abominable, un ídolo pagano, un ídolo babilónico, sea arrancado, sea destruido en el nombre poderoso de Jesús, y que así mismo todas estas cosas, Señor, sean quitadas para la honra y la gloria de tu nombre. Hoy yo extiendo este manto, Señor, pastoral, este manto pentagonal para el pueblo de Restauración Familiar, y que asimismo ellos sientan cubiertos, y que todo esto sea desechado para poder ser limpios y preparados para ese día glorioso de tu venida. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos amados, y espero estar en una próxima con ustedes. Un abrazo.